Hola, buenas noches. Tremenda semana hemos pasado. Hemos vivido desde esta misma semana el caso Giselle Rímolo y la inminencia de que vaya a la cárcel. Nos preguntamos, ¿existe esto del shock postraumático, de temor a que la violen? ¿Es justificativo para no ir a una cárcel? ¿Es justa la condena de Giselle Rímolo? ¿Tanto daño hizo en verdad? Todo esto lo vamos a abordar en los próximos minutos. Y un homicidio que no es tan habitual. Un cocinero que mata a un mozo en un restaurante. Tan fácil es matar con un cuchillo. Y el hecho de agarrar el cuchillo de ahí mismo le quita gravedad al homicidio. Es como una categoría menor de homicidio, una pelea así de golpe. ¿Va a colar eso o eso va a ser una pena alta? La Salada, otro caso candente al máximo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Las grandes marcas son las que piden estos mega operativos, 500 puestos allanados, o hay otra cosa detrás, la política, la policía. De esto vamos a hablar también dentro de un rato. Y finalmente el hermano de Leo Messi, allí con un extrañísimo accidente, con mucha sangre. ¿Es posible aclarar ese accidente? ¿Cómo es el vínculo con una banda ultra famosa en Rosario, Los Monos? Todo esto acá arrancando para que vea las novedades del caso Rímolo. Hizo lo imposible para zafarse, hizo la loca, la desequilibrada, hizo de todo, pero finalmente Giselle Rímolo va presa. En cuanto Giselle Rímolo reciba el alta de la clínica donde se encuentra internada en la ciudad de Buenos Aires, será trasladada al penal de Ezeiza. Allí será monitoreada clínicamente y recibirá el tratamiento psiquiátrico que necesita. Esto se debe a que la jueza María Jimena Monsalve resolvió este martes no darle lugar al pedido de prisión domiciliaria que había solicitado su defensa. Esta decisión se produjo en sintonía con la confirmación emitida por la Corte Suprema de Justicia el último jueves 2 de noviembre de la condena a 9 años de prisión efectiva por homicidio culposo y estafas reiteradas que pesa sobre la falsa médica. El cuadro que ella padece, que es un cuadro de estrés postraumático, provocado después de las vejaciones que sufrió en su segunda detención, se agravó, se agudizó ese cuadro justamente por el temor a ser trasladada a una unidad penitenciaria. Con esta resolución, una vez que Rímolo, de 55 años, sea dada de alta, será llevada al sector correspondiente al Programa Interministerial de Salud Mental Argentina, PRISMA, que es el área del Hospital Penitenciario Central del Penal de Ezeiza, especialmente creado para pacientes psiquiátricos. Doctor Raúl Torre, buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a estar con los doctores Omar Ledesma y Claudio Santamaría para hablar del caso Rímolo. En la fantasía de la gente, doctor Torre, está que, bueno, que hay personas que se hacen, que tienen un problema psiquiátrico para zafar de la cárcel. ¿Es posible simular? Yo creo que el caso Rímolo está girando a través de 3 ejes. Sí, la simulación es posible, claramente. ¿Es posible? Los psiquiatras la han determinado en muchísimos casos, especialmente forenses. Yo creo que este caso está girando alrededor de 3 ejes. Sí. Por un lado, un informe de médico que asiste a Giselle Rímolo, que es el doctor Enrique de Rosa, que es un psiquiatra muy prestigioso, que está hablando de un estrés postraumático que por una violación. Ella dice que el tiempo que estuvo en la cárcel fue producto de violencia generada por la sociedad carcelaria. Correcto. Yo creo que este es un eje. El segundo eje ¿Y se puede discernir si eso es verdad o no es verdad? Bueno,
El segundo eje va a ser la intervención de los médicos forenses, ya Entiendo. peritos objetivos que van a tener que determinar hasta dónde hay certeza en esto, hasta dónde ha ocurrido, del punto de vista del paciente, Sí. más allá de que haya ocurrido o no fácticamente, donde correrá una investigación por otro lado. Y el tercer caso es el tratamiento que va a sufrir esta mujer, en este caso intramuros, Sí. porque la jueza ha ordenado su traslado a Al una hospital. unidad penitenciaria. Yo creo que alrededor de estos tres ejes es donde se maneja el caso Rímolo, y a resulta de esos tres es que vamos a tener más o menos un grado de certeza con relación al caso, más allá de lo que opinen nuestros invitados, ¿no? Dentro de un rato quiero hablar si pues, la gente piensa que ir a un psiquiátrico es mejor que ir a una cárcel. ¿Me lo contestas en un rato? Sí, claro. Bueno, estamos acá con los doctores Santamaría y Ledesma. Doctor Santamaría, ¿es justa la condena? Sí, es justa. Es justa. Es justa, porque ella hizo ejercicio ilegal de la profesión, se anunciaba como médico, eso está prohibido cuando alguien no tiene el título, y está acusada además de homicidio y de administrar sustancias peligrosas para la salud. Ella le daba a los pacientes... Le pregunto incluso si es justa desde el punto de vista de los 9 años de condena, porque algunos de los que nos están viendo deben decir, aplíquenle 87 años de cárcel. ¿Es justo también, digamos, o debió ser condenada a más o a menos? Eso no lo sé porque habría que preguntarle a un abogado o a un Correcto. penalista. Lo que sí sé que alguien que dice ser médico no siéndolo tiene que ser condenado. Correcto. Una persona murió por el tratamiento que aplicó y ella daba una sustancia que se llama fenilpropanidamida que está prohibida en Argentina del año 2000 por el ADMAT Sí. y produce accidente cerebrovascular. Ajá. O sea, es una droga en concreto que ella suministraba. ¿Qué droga? ¿Cómo es la combinación de droga? Bueno, ella daba un preparado magistral, Sí. por eso también se condenó a los médicos y a los farmacéuticos, aunque después fueron absueltos, y ella daba sin hacer ningún estudio previo a las personas. Sí. De hecho, por ejemplo, si vos tomás esa droga con paracetamol, digo, un analgésico común, produce hipertensión, convulsiones, te da alucinaciones, te perdés. Sí. Y esa droga lo que hace es produce hipertensión. Susana Jiménez acaba de contar hace Sí, un tiempo exactamente. que se atendió en la casa de Soldán con Rímolo, Sí. tomó esa pastilla cuando iba a un programa porque se veía gorda, le generó una hipertensión de 290, la presión normal es 120-70, Sí, claro. tuvo hipertensa, hizo un ACV, se le rompió una arteria y una vena del cerebro, estuvo internado una semana, lo contó muchos años después. Sí, muchos años. Estuvo internado una semana en el Fleni y tuvo la suerte que lo que se le rompió en el cerebro fue una persona que llamamos muda, que no tiene, no quedó paralítica, no quedó con alguna sintomatología neurológica. Hoy está prohibido en todo el mundo esa medicación, dado estas complicaciones Ahora que le voy tiene. a preguntar enseguida cómo conseguía esas drogas, porque si son tan complicadas, debían estar prohibidas. Doctor Ledesma, Sí, desde el punto de vista, lo que charlaba recién con Raúl Torre, ¿es posible simular? Es posible simular, Es posible es simular. posible, obviamente que es posible simular. Se requieren determinados rasgos de personalidad, obviamente, para poder establecer una simulación Es decir, y sobre ella- todo mantenerlo ella, en el tiempo. El doctor de Rosa dice que ella sufrió una violación en los 6 meses que estuvo en la cárcel y que tiene un estrés postraumático después de eso. A ver, si me permitís, voy Sí. a dos pequeños detalles. Sí, Primero, violación se considera exclusivamente sí. al acceso carnal por parte de un hombre o una mujer. Por ende, Ah. puede haber sufrido un abuso sexual con acceso carnal, Está bien, pero no propio configurado como violación. correcto. O sea, esto es una figura Bueno, con un palo meramente dicen legal. que fue Exactamente. muy, Que obviamente muy eso es violento y que desde traumático. entonces tiene tendencia suicida. Que Vuelvo eso- a preguntar, que eso ¿es es traumático. posible Sí. simular todo eso? Es posible simularlo, es muy difícil sostenerlo a lo largo de años. Ajá, entiendo. Entonces se requieren características de personalidad, primero patológicas y segundo muy estables, ante lo cual estaríamos ante un trastorno de la personalidad previamente que permite evaluar la realidad en una forma sesgada, con Ahora, una visión aviesa. y Traen a partir de Giselle ahí- Rímolo a su consultorio, Sí. ¿no es cierto? Y le dicen, doctor, ¿tiene un estrés postraumático producto de el tiempo que estuvo en la cárcel? ¿Y usted se da cuenta si simula o no simula?
uno se puede dar cuenta, pero a través de, primero, una batería psicodiagnóstica. Ajá. O sea, la tengo que derivar a un psicólogo de confianza, Sí. que sea especialista en administración de test, para ver cuál es el resultado que me entregan los test. Después la ¿Y clínica. cuál es, qué hay en el test? ¿Qué es una pregunta de un test? No, consisten en un test de ¿Dibujar esas cosas? Exacto, que casa, persona, árbol, una persona bajo la lluvia, para medir estrategias de defensa, serían los más comunes, el HTP, que se llama, y persona bajo la lluvia. Después el Te test dice, de dibuje Loretta Bender, que un son los arbolito, y puntitos. yo dibujo un arbolito, y usted se da cuenta, digamos, qué problema tengo. Mire, para que tengan una idea, o sea, para poder Sí. ilustrar un poquito al respecto de esto, con este tipo de test uno puede llegar a saber hasta si hubieron circunstancias traumáticas relativas al parto. Mire usted, mire usted. No voy a decir en qué detalle, porque obviamente sería revelar parte de los test, y por otro lado no se pueden simular todos los test, porque uno se encuentra con una sobresimulación Y por lo que que en algún usted ha momento es visto hasta redundante. ahora, ¿se anima a decirme si cree en esa situación postraumática? Yo creería que toda persona que pasa por una cárcel Sí. va a tener necesariamente una situación de un estrés Ajá, postraumático. entiendo. El tema es la personalidad de base, que es la que va a permitir procesarlo. El estrés postraumático tiene que ver con los trastornos por estrés, ansiedad, depresión. O sea, es todo un continuo y son diferentes O estaciones sea, en una usted dice, misma el que vía. pasó por la cárcel se queda con un problema. Exactamente. Mayor o Hay que menor ver la medida. dimensión, dice usted. Hay que ver la dimensión. Determinadas personas con determinados trastornos de personalidad, A mí- sobre todo con sobredimensionamiento afectivo, Sí. pueden agrandar muchísimo más, magnificar este cuadro, y este cuadro ser de una vivencia completamente distinta a la que pueda tener Claudio, la que pueda tener yo, la que pueda tener usted. Ya vuelvo con Claudio y el tema médico, pero le quería preguntar, a mí la imagen esa de ella tirada en la cama, demacrada, hecha pomada, y yo me la creo. Y yo en un principio también. También. Ok. En un principio, desde la clínica. Obviamente la comprobación, un detalle más, en psiquiatría los diagnósticos son longitudinales, se dan a lo largo del tiempo. Ok. Claro, eso sí me cierra un poquito más. No Si es- yo no veo es un como poco con la la- historia y veo que no salía, que estaba siempre ahí, etcétera, y ahí me creo un poco más la historia. Doctor Santamaría, me gustaría que veamos la historia de Giselle Rímolo, parte médica, además, para que me dé su opinión. Con gusto. Giselle Rímolo, expareja del conductor Silvio Soldán, dirigía la clínica llamada Sidene, ubicada en el barrio de Belgrano, que se dedicaba a tratamientos nutricionales orientados a personas que buscaban perder peso. Se trata de un establecimiento que recibía una gran afluencia de pacientes a los que se les cobraba considerables sumas de dinero. Entre sus clientes se encontraban figuras del ambiente del espectáculo. Incluso Susana Jiménez contó que se atendió con ella y sufrió problemas de salud. Ella me dio unas pastillas para adelgazar. Sí, Y yo decían nunca la mal. tomé, la tenía en la mesa de luz. Sí. Y un día, ¡ping!, me tomo la pastilla y me voy al canal. Llegué al canal, me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Sí. Me fui a mi casa, por supuesto no pude hacer el programa. No fui a la clínica, yo fui a lo de Soldán, ella llevaba y me hacía Sí, los masajes. sí, sí. Y Primero. entonces me agarró, ahí fue que tenía como un derrame que me hizo en la parte muda del cerebro, como un derramito de una venita, se rompió por la presión, ¿entendés? Y bueno, y me internaron en Fleni, Sí. estuve una semana. La pastilla tenía, no me lo puedo olvidar, tenía fenilpropamilamina. Fenilpropamilamina está prohibido en el mundo, nadie lo puede tomar. La investigación judicial comprobó que los pacientes eran inducidos a creer que Rímolo era médica, puesto que ella aparecía en programas televisivos y era presentada como doctora, en tanto que en su clínica vestía un delantal con un bordado que decía Doctora Rímolo. Los abogados de Giselle Rímolo intentan evitar a todas formas que la falsa médica sea trasladada al penal de Seiza para que cumpla allí la condena a 9 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina. En 2012,
Rímolo fue condenada a la pena de 9 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina, 70 estafas y tráfico de medicamentos peligrosos para la salud y por el homicidio culposo de Lilian Stella Díaz. Por su parte, su hermano Fabián fue condenado a 4 años de cárcel por los delitos de estafa y tráfico de medicamentos peligrosos para la salud, reiterado en 70 ocasiones comprobadas. Doctor Santamaría, ¿cómo conseguía esas drogas? Porque si ella no es médica, digo yo, para conseguir un medicamento necesito una receta. La droga estaba disponible en Argentina hasta el 2000 porque Sí. era parte de medicamentos descongestivos nasales. Ajá. En La el- droga que menciona Susana. La fenilpropaninamida. Cuando el ADMAT recibe un informe del CDC de los Estados Unidos que la droga produce ACV, en el 2000 saca un reglamento que la prohíbe. Ajá. Y en el 2001 saca otra resolución que dice que está prohibido en todo el territorio en cualquier forma de preparación. De hecho, todos los laboratorios y Vuelvo a droguerías, preguntar, ¿y cómo la conseguía? hasta ese entonces era libre, por eso ya la conseguía. Ajá. El accidente que le cuesta la vida a esta persona, este homicidio que fue en el 2001. Ajá. Hasta ese entonces se conseguía. Hoy está prohibida a partir del 2000 en Argentina. ¿Qué conseguía? ¿Se conseguía libremente? Se conseguía libremente y ya hacía un Siendo preparado. así de peligroso, ni Hay siquiera un- se necesitaba una receta. Eh, Si me permite un pequeño detalle, Sí, perdón, sí. Claudio. Los médicos somos de los profesionales más expuestos respecto de nuestra matrícula. Sí. Porque hasta un abogado tiene más reserva en la matrícula porque firman el expediente. Nosotros libramos recetas, órdenes de estudio Sí. y demás todo el día, todos los días Sí. en el consultorio. Cada orden, cada receta, Sí. cada prescripción que estamos haciendo, estamos asumiendo una responsabilidad contractual y Bueno, eso extracontractual me lleva a de 10 preguntar, años. ¿quién firmó esas recetas? Si es que... Alguien que manda hacer nuestro sello, que en las librerías no piden nuestra matrícula para hacer nuestro falsas sello. eran, pero se comprobó. No, ella trabajaba con 2 médicas verdaderas que Ajá. hacían la prescripción. Lo mandaban a una farmacia, hacían un preparado especial, Ajá. le agregaban esta droga a otras como diuréticos, hormona tiroide, anfetaminas, O sea, que había 2 médicas y entonces ¿por qué la condenaron a ella? porque ella se hacía pasar por una profesión que no tenía. Entiendo. Y el uso de las drogas peligrosas mató a una persona, está comprobado, Sí. y enfermó a otras. Ajá. Ahora, en el momento que ella las empezó a usar, no estaban prohibidas. Ajá. Se descubrió después esta complicación grave. De hecho, del 2000-2001 se prohibió en toda la Argentina el ADMAT, esta droga. Pero entonces, ¿por qué la condenan por la muerte? Porque si ella dio una droga que estaba permitida, digamos, fue falsa médica, Sí. admitamos eso y está bien la Y condena por prescribir- eso, pero por la muerte, si la droga era permitida, Sí, pero la droga estaba permitida como anticongestivo en bajas dosis, Ah, te sacaba la entiendo. congestión nasal. Ajá. En altas dosis actúa para frenar el apetito, Entiendo. se llama anorexígeno. sí. Pero se descubrió por estudios que la gente que usaba como anorexiva altas dosis de esa droga produce accidentes, te explota una vena o una arteria del cerebro y eso le produce la muerte. Esta paciente consumió 5 meses esta droga y en el 2001 falleció. Claro. Hace una denuncia a la familia, le hacen una cámara oculta y ahí describen y descubren que se hacía pasar como médica, lo que contó muy bien el informe que vos pasaste. A otro médico, ¿hacía lo mismo o no? Otro médico. ¿O le Podría- pasó solo a ella? Podría pasar a otro médico. Le no lo podría sé. pasar. Sí. El problema es que ella no era médico. ¿Le cree lo del shock o del estrés postraumático? Sí, pero te cuento cómo se generó. Cuando Sí. ella la ponen la primera vez presa, Sí. le dijo a todas las reclusas que ella cuando salía les iba a dar plata. Y entonces ellas le hacían de mucama, de peluquera, de manicura. Porque ella pensó que nunca iba a volver a la cárcel. Ajá. Cuando volvió la segunda vez presa en el juicio, las reclusas tomaron reclusión porque ella se olvidó y no les pagó lo que les prometió. Ujú. Ahí fue que la violaron y la maltrataron y sin duda tiene un estrés postraumático por el hecho violento. Usted también cree en ese estrés postraumático tan fuerte como el que vimos. Digamos que creo en el trastorno por ansiedad, estrés, depresión. Sí. El estrés postraumático es una figura bien nomenclada, bien establecida Sí. y con criterios diagnósticos en la clasificación Sí. tanto europea, que es la CIE-10, como la americana DSM-5. O sea, ¿usted le cree a esta situación yo actual? creo que ¿Usted vive hubiera una tomado situación la misma postraumática. determinación que la jueza?
La jueza la manda a la cárcel, ¿no? La manda al hospital penitenciario. Sí. Dice, hay que vigilarla todo el día porque tiene ciertas tendencias suicidas. ¿Usted hubiera tomado esa decisión de mandarla a la cárcel nuevamente? Yo entiendo primero que la juez se basa en argumentos o elementos que son de índole médica, siendo que la juez no es Galeano. O sea, toma elementos de información con los cuales genera una convicción suficiente para poder dar un veredicto. Sí, otros médicos le dijeron eso. Exactamente. Entonces, pero fíjese que el doctor de Rosa dice, no, está mal que la vuelvan a mandar a la cárcel. Siempre va a haber discrepancias y siempre va a haber coincidencias. Entiendo. Yo entiendo que lo que la juez decide, si está tomado con los debidos recaudos y cumpliendo primero con los principios constitucionales de detención de una persona y respetando lo que es su salud y su salud mental, sobre todo que eso es muy taxativo y está bien normatizado, tiene que volver a un sector especial de la cárcel a cumplir la condena que tiene que cumplir. Hay una confusión andante que a mí me parece que se está sembrando mucho y es lo siguiente, o va a la cárcel o va a la casa. La verdad que hay otra alternativa que es, va a un psiquiátrico del que no puede salir sin orden judicial, o no es una alternativa esa. De hecho, las alternativas que se brindan en este caso, o que existen, digamos, en este caso, se brinden o no, son las de hospitales psiquiátricos con régimen carcelario. Sí. En provincia, en este caso estamos hablando de un delito que ocurre en capital, es fuero federal. Mucha gente piensa, pero es mejor ir al psiquiátrico que ir a la cárcel. Y no, yo he visto gran imágenes error. de los pacientes, no sé si llamarlo pacientes, presas, durmiendo casi todo el día, dopadas. ¿Tengo una imagen correcta o es una imagen incorrecta? No, es una imagen que lamentablemente es bastante correcta. No sé si del todo correcta, de acuerdo a las imágenes que usted haya visto o no. Yo por mi profesión, como psiquiatra y como médico legista, visito periódicamente penitenciarios y también sector de alojamiento de pacientes alienados en los penitenciarios, y las condiciones de detención en sí mismas ya, para una persona normal, no enferma, digamos, son condiciones infrahumanas. Mucho más en lo que respecta al tema de la salud mental. Yo recuerdo casos de violación en esos lugares, ¿o no? Un pequeño detalle. Dígame si es cierto o no. Sí, pero eso en todos los ámbitos, no solamente en la parte psiquiátrica. Ajá. Le diría que inclusive hasta la parte psiquiátrica es el lugar donde menos delitos intracarcelarios se cometen. Ajá, entiendo. Los delitos... Pero yo tengo el recuerdo, por ejemplo, que en algunos psiquiátricos abusaban de las mujeres. A ver, todo es posible. Yo no puedo dar un no categórico a aquel tipo de circunstancias que o no fueron denunciadas o por otro lado no son de mi conocimiento. No puedo decir no. Tal vez hoy con las cámaras de seguridad eso haya bajado, pero yo tengo el recuerdo de la época de la doctora Yuquiré, estoy hablando hace muchos años, en Open Door, Open Door, qué sé yo, era algo habitual, los embarazos de pacientes. Sí. Sí. ¿O me equivoco? Hasta donde tengo entendido, no. Después las fuentes ya podemos desconfiar. No o sea, le estamos diciendo al público no había ADN en aquel momento. Que no es Disney ir a un psiquiátrico. No, en absoluto. Y no ir a la cárcel. Ninguno de los dos lugares es Disney. Un pequeño detalle que creo que es importante en lo que respecta a la concepción del psiquiátrico versus la cárcel, o el psiquiátrico cárcel versus régimen carcelario puro. Sí. Lamentablemente hay déficit en la medicación. Vamos a poner un ejemplo, muy breve. Paciente con indicación de olanzapina, un antipsicótico. Caja de olanzapina, no voy a dar marcas comerciales, pero 2 de primera marca, no hay. Aproximadamente estamos hablando de entre 1.600 y 2.000 pesos. Ajá. ¿Y para qué sirve? Es un antipsicótico, es para controlar cuadros de psicosis, esquizofrenias, trastornos bipolares en la fase maníaca, un brote, digamos. Un brote psicótico o una crisis psicótica. ¿Lo duerme al paciente? Le produce sedación. Le produce sedación y bajada del impulso. Lo duerme. Lo que yo vi en esos psiquiátricos que los tienen casi todo el tiempo durmiendo. No, o casi como zombies. De eso no podría dar fe. Me voy a poner un ejemplo. La unidad que está en Melchor Romero, en La Plata, es una unidad modelo. Es una unidad que trabaja muy bien en lo que respecta a la parte de psiquiatría.
lamentablemente no tienen toda la medicación. Eso también lo tengo que decir. Doctor Santamaría, ¿usted hubiera tomado la misma decisión que la jueza, mandarla a hospital penitenciario, digamos, en Ezeiza, en el penal de Ezeiza? Yo creo que sí, y hay un hecho que se suma de la realidad, que han usado su enfermedad para postergar el juicio. O sea, hay un hecho que tiene sin duda un estrés postraumático y un trastorno, y también ha usado legalmente para estirar su juicio. Eso, digamos, el tiempo que Sí, duró. sí, porque la muerte fue en 2001 y estamos en 2017, la Y verdad. recién ahora se cumple la pena efectivamente. Efectivo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias doctor. a Ha vos. sido Buenas muy noches. instructivo. Acá Muchas gracias. siempre nuestro enfoque es tratar de explicar, tratar de encontrarle la parte más pericial, más técnica. Vamos a avanzar en nuestro programa de hoy con el doctor Raúl Torre. Le vuelvo a hacer la pregunta. Hospital psiquiátrico versus cárcel. Bueno, creo Usted que... visita las dos cosas, así que Sí, le claro, pregunto. creo que nuestros invitados han sido bastante claros, ¿no? Existe lo que el doctor no lo dijo, con lo que se conoce en la jerga cotidiana, se habla del chaleco químico. Antiguamente Sí. al alienado, al psicótico, etcétera, se le colocaba Cierto, el chaleco de fuerza. el chaleco Ahora de se fuerza. llama el chaleco químico. O sea ¿verdad? que se hace con medicamentos. Con medicación, el secreto del tratamiento psiquiátrico, que los médicos van tocando la medicación, etcétera. Pero si es ¿sabe mejor, qué? es mejor un neuropsiquiátrico carcelario que una unidad penitenciaria, yo creo que es tan desagradable para una persona uno como el otro. Pero No para creo- mí hay una diferencia, corríjame, le pido Sí. por favor. Si Giselle Rímolo va hoy a un psiquiátrico, para que un juez le firme que salga, va a tardar mucho. Con la condena sabe que en 4 o 5 años sale con lo que le falta. Bueno, ¿O me equivoco? hay una receta que representa un peligro para sí o para terceros. Sí. Esa es la receta que cuando aparece en cualquier informe médico forense hace que un juez deba analizar en mucha profundidad de resolver una libertad, ¿verdad? Pero acá el tema es que estamos frente a una condena firme. Firme, sí, Entonces, la condena debe cumplirse. correcto. Salvo que se entienda que es una persona insana, que no está en condiciones de estar en una unidad penitenciaria con el resto de la población carcelaria. Es un tema de la ejecución de la sentencia y que por las particulares características que tiene, por ejemplo, de una patología, deba encontrarse En un privada psiquiatra. de la libertad, pero en un lugar determinado. Yo creo que esto es lo que está en juego acá, de alguna manera, los 3 ejes de los que hablábamos antes. Doctor, le planteo un tema que es psiquiátrico pericial. Este cocinero que aquí en un restaurante mató a un mozo, eran amigos, se iban juntos de vacaciones, pasaban juntos las fiestas y se peleaban por tonterías. Por ejemplo, en este caso, por la demora en un antipasto. Y va, agarra un cuchillo y lo mata al mozo. Primero, ¿tan fácil es matar con un cuchillo? Sí, claro. ¿En serio? Es un ¿Tan arma, fácil, es una de las variedades de armas, un arma blanca. Y realmente, probablemente el arma más primitiva que exista, porque Ajá. la piedra afilada fue la primera arma blanca y es la más primitiva, el arma del hombre prehistórico. Mire, ese tipo de hechos, cuando se utilizan armas impropias, llamamos arma impropia aquella que no ha sido fabricada para ofender o Sí, defender. porque si porque yo ha sido quiero matar fabricada a para otro, cortar la pizza, le ¿verdad? pego un tiro. No. Porque también existen armas blancas propias. El florete, el sable, la espada, el puñal, la bayoneta, Bueno, son o el armas arma blancas traída- propias. El arma traída especialmente No, para... ¿sabe qué pasa, Tony? Cuando se utiliza, ¿sabe dónde lo vemos cotidianamente, lamentablemente? ¿Dónde? En los femicidios. Ujú, Cuando el hecho se precipita, se improvisan este tipo de armas que tienen una capacidad lesiva exactamente igual que un arma blanca propia. Claro. La misma punta, el mismo filo, y se produce la muerte en estos hechos que se disparan. El hombre agarra el cuchillo de la cocina. Sí, y lo que de alguna manera quedó flotando en la intervención arterial. Si esto puede afectar la mensura de la pena, yo creo que no. O sea, acá No, se trata de un es homicidio. de 8 a 25 Es un homicidio años. simple de 8 a 25 años, No salvo hay que... emoción violenta, no hay nada de... No. Digamos, es una pelea pura y dura y punto. Sí, todo lo contrario. No conozco los datos particulares del caso, pero supóngase que el empleo del arma blanca hubiera sido hecho a traición y sobre seguro. Vamos a suponer, el hombre se va
y lo apuñala en la espalda, está involucrado en el artículo 80 del Código Penal. Lo está matando a traición y sobre seguro, no, es prodición. Acá fue medio de frente. Es alevosía. Che, dale con el antipasto, no seas buchón. Una tontería. Lo que quiero decir es que puede llegar a tener agravantes, no... O sea, puede ser más de 8 años. Sí, claro, puede estar involucrado en el artículo 80. Por ejemplo, si es por alevosía, traición y sobreseguro, ¿no? Un hecho de prodición. En instantes, el hermano de Messi, la banda de los monos y toda una historia tremenda que hay en Rosario. Caso Matías Messi, el hermano de Leo Messi. Él encalla ahí con una lancha, está llena de sangre la lancha, él aparece internado en una clínica, en la lancha aparece un arma. Por un lado, la familia de Messi dice, no, el arma no es nuestra. Por el otro lado, el arma, la policía dice, no, acá encontramos un arma, un calibre 380. Así que, doctor Torre, empiezo por preguntarle, ¿cómo se hace en ese caso? La familia dice, nos plantaron el arma, la policía dice, no, no se lo plantamos nada, el arma estaba ahí. Bueno, habrá que ver las características del procedimiento, si el procedimiento que lo hizo la prefectura o la policía. La prefectura, sí. Si la prefectura naval lo hizo en presencia de testigos, el grado de credibilidad que puede tener la gente de la prefectura naval en este sentido, pero a su vez entran otras cosas en juego, yo creo que hay que evaluar aquí. Una aportación de armas previa que le mereció una probation. Claro, él tuvo ya, efectivamente, que, lo agarraron con un arma. Está en peligro de ser revocada esta probation, porque la probation es por una única vez, y en tanto no se haya cometido ningún otro tipo de delito. Luego, entiendo que se está haciendo la testificación de la sangre que ha sido hallada en la embarcación. Es fácil determinar si todo es de la sangre de la misma persona o no. ADN. Correcto. Y además, encontrando sangre fresca es prácticamente imposible que no dé resultados. Y además efectivos. Se puede saber si proviene, porque él dice que chocó y que el vidrio le provocó un corte. Eso se puede verificar pericialmente. De hecho, él presenta una cantidad de lesiones que le valen estar internado con algún grado de gravedad, si se me permite la redundancia. Luego ver si la sangre en la testificación le corresponde o no, ¿verdad? Vamos a ver el caso en detalle. El hermano de Messi, ahora involucrado en una situación confusa, ¿no? Porque por un lado hay un accidente, pero por el otro hay una situación policial judicial. La justicia se encuentra investigando las circunstancias en que se produjo el supuesto accidente de lancha sufrido por Matías Messi, de 35 años. Se ordenó examinar el patrón genético de las muestras de sangre tomadas de la embarcación. En este marco, la investigación por portación de arma de fuego de guerra, por la que el domingo pasado fue imputado Matías Messi, quien se encuentra internado y con custodia policial, fue trasladada a la Unidad de Delitos Informáticos e Investigaciones Complejas. A partir de este cambio, los que quedaron a cargo del caso son Lucas Altare y Matías Osariz, quienes indagarán en la posible relación del arma calibre 380 hallada en la lancha que manejaba el hermano del crack del fútbol mundial, con hechos delictivos que se encuentran registrados en la base de datos de las fuerzas de seguridad. La familia Messi niega la existencia de un arma en la mencionada lancha en la que se desplazaba el imputado. Estamos hablando de Matías Horacio Messi, que ayer habría chocado con su lancha, propiedad de la familia, en un banco de arena a la altura del Club de Pescadores de Figuera. Cuando prefectura y la policía revisan la lancha, advierten que estaba de esta manera, con muchísima sangre arriba de la embarcación. Un corte en la cara pudo haber generado tanta cantidad de sangre. En octubre de 2015, Matías Messi también fue noticia al ser detenido por efectivos de gendarmería cuando se resistió a entregar los papeles de su Audi A5, del que secuestraron un arma no registrada.
Aquella situación derivó en que el hermano del astro del Barcelona se enfrentara a los golpes con los efectivos de seguridad y quedara detenido por algunas horas. Recordemos además que se filtró una foto en la que se ve al mayor de los hermanos Messi junto a un grupo de Pedro Bismarck, más conocido como el Loco Demente, quien fuera el jefe de la barra de Newell's Old Boys, y a Ramón Ezequiel Machuca, alias Monchi Cantero, el último jefe de la banda narco Los Monos. En este contexto, en el que la presencia de armas, narcos y barras asociados a la figura de Matías Messi conforman un cóctel explosivo, se plantean diversas conjeturas. ¿Es cierta la versión del accidente de lancha? ¿Pudo tratarse de un tipo de ajuste de cuentas? ¿Existe alguna relación entre el episodio y la banda narco Los Monos? Doctor Torre, empiezo preguntándole qué le sugiere el calibre 380. ¿Es un arma pesada? El calibre 380 seguramente es un arma de fabricación nacional, sí. Una pistola Versa seguramente, que son muy comunes. Es un arma de uso civil condicional, lo que quiere decir que es para la clasificación internacional un arma de guerra, que disparan proyectiles de gran dureza. O sea, ¿es un arma pesada? Sí, sí, claro. Y yo no creo que con una condena previa sea escarcelable la portación, porque no estamos hablando de tenencia, la portación en la calidad de pronto uso. Porque una cosa es la tenencia ilegal. Yo puedo tener un arma ilegalmente, por ejemplo, descargada, o llevando el arma en un lugar y la munición en otra, de la manera que no la puedo usar rápidamente. Pero esta arma estaba cargada. Entonces a eso se le llama de uso inmediato. Entonces, portación de armas. ¿Es un arma pesada que hay que saber usar o es un arma...? Mire, como cualquier pistola semiautomática, es un arma que necesita condiciones para ser empleada. Es de calibre 9 milímetros, corto, pero para que se entienda, es un calibre similar al que utiliza la policía, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, solamente que el cartucho tiene una carga de pólvora algo menor. Es lo que sería un 9 milímetros corto contra un 9 milímetros largo. ¿Y le suena compatible con Barra Brava, Los Monos, esas andanzas de las que hay fotos? Esa arma que no esté en manos de un legítimo tenedor, de un legítimo usuario, o de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, me suena arma de delincuente. Esto no tiene otra forma de ser mensurado. ¿Y le resulta raro? Mire, yo no conozco las circunstancias personales de este muchacho. En realidad, la noticia a mí de alguna manera me sorprendió. Yo no conocía lo del antecedente anterior de la aportación, pero ya tiene que ser mirado en esa inteligencia, ¿verdad? Si estamos viendo, a ver, la banda de Los Monos, ¿de qué estamos hablando? De una de las estructuras criminales más importantes que tenemos en la República. Yo sí. La banda de Los Monos es una verdadera organización criminal. No estamos hablando... ¿En serio? No estamos hablando de alguien que tiene una cocina y, trabaja sobre pasta base para generar elaboración de Paco y 2 o 3 distribuidores o 4 o 5 kioscos, que es lo que uno conoce normalmente en las organizaciones o en las bandas. No. Acá estamos hablando, cuando hablamos de Los Monos, hablamos de una organización criminal con estructura, con jefes, con niveles, con... En algún momento recuerdo que tenían pases de jugadores. Sí, por supuesto. Pases de jugadores de fútbol importantes. Recuerdo alguna imagen de Vanega jugando en una cancha donde estaba la imagen del pájaro Cantero. Y bueno, acá donde de nuevo se junta o se reúne dos elementos que estamos viendo bastante comunes. El AMPA con las barras bravas. En una palabra, el AMPA con otra forma de AMPA, ¿verdad? Una vinculada directamente al deporte, con explotación de algunas cosas non santas, otras a lo mejor que uno le ve un viso de más licitud, pero siempre vinculado a la ilegalidad. Esto es así, ¿verdad? Vamos a ver Los Monos. Atención que el tema narcotráfico domina en 3, 4 lugares que no son muchos, tanto dominio. Rosario, San Martín, la Villa 1114, lugares muy críticos. Y Rosario es uno y Los Monos es el ingrediente central.
Bajo el nombre de Los Monos, se conoce a la banda de narcotraficantes que nació a fines de la década del 90 en la zona sur de Rosario. La organización es investigada por sus vínculos con el tráfico de drogas en esta ciudad. Durante 20 años permitieron que la organización de Los Monos se convirtieran en la principal empresa distribuidora de cocaína del sur de la provincia de Santa Fe, a distintos lugares de la provincia y a otras provincias argentinas como Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. ¿Cuánto venía por mes? Aproximadamente 20 kilos ahorita y 50 kilos al mes, porque yo tengo un tiempito. El cerebro del grupo era Claudio Ariel Cantero, alias Pájaro, de 27 años. Con él pasaron de ser unos simples matones a narcos. El Pájaro fue asesinado el 26 de mayo de 2013 en Villa Gobernador Galvez. Por ese crimen están procesados los sicarios Milton Damario y Facundo Macaco Muñoz. El juez Juan José Danola procesó como autor intelectual a Luis Pollo Bassi. El crimen del Pájaro desató un raíz de violencia. El 27 de mayo de 2013 fue asesinado a balazos Diego Tarta de Marre, dueño del boliche Infinity, donde se produjo el homicidio de Cantero. Como presunto autor material del crimen de Demare, se encuentra procesado Guille Cantero, hermano del Pájaro. Pero así me... Así una cifra. Ponete 2 millones de pesos por semana. Ponete uno por semana, cada 15 días. Qué montón de plata. Uno de los personajes fuertes de la historia es Celestina Contreras, la Celi, mamá del Pájaro Cantero y también de Máximo Ariel. Contreras es además madre de crianza de Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, líder de la banda, detenido en junio de este año. La expareja de Celestina es el fundador del clan, Ariel Máximo, conocido como Viejo o El Ariel. Una de las bandas más peligrosas, aún estando presos, siguen manejando el negocio del narcotráfico. Las autoridades santafesinas se vieron superadas por la situación o no calcularon la magnitud del fenómeno que se estaba gestando en Rosario. A ver, Rosario tenía el doble de muertes que Córdoba, de homicidios que Córdoba, con la misma población. ¿Tan sanguinario es un fenómeno como este? Yo creo que sí. Inclusive vemos algunos fenómenos criminológicos que probablemente sean el único lugar del país donde estén. Por ejemplo, el sicariato, el homicidio por encargo. No es que no vayamos a tener en alguna zona marginal del sur, del Gran Buenos Aires, o aún de algún asentamiento dentro de la ciudad de Buenos Aires, algún hecho de sicariato. Pero el sicariato ya como metodología a repetición, el único lugar del país donde lo tenemos es allí, y precisamente viene de esta organización criminal. ¿Pero pagan por homicidio o porque el mito es que pagan por homicidio acá en algún caso del Gran Buenos Aires? Yo creo que es un fenómeno chiquito acá. ¿Ahí? Hay dos tipos de sicariatos. Lo que se llama el sicario homicidio sociedad anónima, sí. Lo llamamos alguna vez por una versión hollywoodense, que es el que cobra por cometer el homicidio. ¿Cuánto? Y el otro es el sicario asalariado. No, a veces hasta asustan las cifras. ¿De altas o de bajas? No, de bajas. En algún momento, hablo de algunos años atrás, era 300 pesos. No. Lo voy a tratar inflacionariamente, ahora 3.000 pesos. Con la carga inflacionaria. Pero es menos de lo que se dice, ¿o no? Pero otra cosa es otro fenómeno que se da, que es el sicario asalariado. Sí. ¿Cuál es? El individuo que ya pertenece al staff de una organización criminal, es Entiendo. Un lugarteniente, que es el caso famoso de Popeye, el que fuera el jefe de los sicarios de Pablo Escobar, ¿verdad? Bueno, este fenómeno se está dando en esta organización criminal, más allá de la cantidad de detenidos que tienen. Y otra cosa... ¿Y se pelean esencialmente por no me toques esta zona, o qué? Yo pienso que el territorio es un elemento fundamental, pero también tienen rencillas que se ha demostrado que han sido por cuotas de poder entre ellos mismos, protección de lo que se llaman los kioscos, que funcionan como una especie de búnker en la zona de Ellos tenían kioscos en los que metían pibes y cerraban la puerta y el pibe adentro vendía por una ventanilla. A los que llaman los soldaditos. Los soldaditos. Chicos que después... a medida que crecen en edad, van creciendo en posición
dentro de la organización. Fíjese que hay lugares en asentamientos donde han sido filmados por periodistas, por ejemplo, donde existen todos unos sistemas de protección de alarma y armas largas de grueso calibre. Ya no hablamos solamente de una pistola 380, estamos hablando de fusiles de guerra, de subfusiles, ametralladoras, escopetas a repetición, etc. En esto que vamos a ver ahora, vamos a ver el juicio, porque es un juicio muy impactante. Hay 25 acusados y atención a este dato, 13 policías de los 25. Fíjese. El último 21 de noviembre dio comienzo el juicio oral penal, que se considera como el más importante que se haya desarrollado en la provincia de Santa Fe. Los acusados son 25 integrantes de la banda de narcotraficantes Los Monos, entre los cuales hay policías. Enfrentan los cargos de integrar una asociación ilícita y cometer resonantes crímenes. La actitud desafiante que adoptaron mientras se les leían las graves acusaciones que pesan sobre ellos es un reflejo del poder que acumuló esta banda narco capitaneada por la familia Cantero. El objeto del juicio es probar que este grupo de personas, junto a otras que ya están condenadas, integraron una asociación ilícita. Se viene a probar por parte de la Fiscalía la responsabilidad de cada uno de los imputados en esa asociación, la responsabilidad de quienes lideraban esa asociación. Desde el punto de vista de la figura de la asociación ilícita, que no se darían los requisitos para la configuración de la misma. Y obviamente lo vamos a probar. Los Monos son un ejemplo concreto de cómo se expande un imperio edificado a partir de la distribución de drogas de baja calidad y por consiguiente más dañinas para quienes las consumen. Sus puestos de venta eran fijos y por lo tanto la policía no podía ignorarlos. Recordemos que luego de que el gobierno de la provincia comenzara una depuración en la fuerza en 2013, la casa del gobernador Antonio Bonfatti fue atacada a balazos mientras él y su familia estaban adentro. Solo aquel año hubo 264 asesinatos en Rosario. Y ha comenzado el juicio a Los Monos en Rosario. Sí, Son 25. ¿Verdad? La banda de Los Monos no es mito, es más, la literatura se queda corta, porque han logrado filtrar a la propia policía, los han hecho propios, tropa propia, los hicieron uniformados pero narcotraficantes. ¿Podrá la justicia condenar a estos integrantes de Los Monos, manteniéndolos tras las rejas? ¿Se logrará desbaratar de una vez a este clan mafioso que estremece al país? Bueno, todo el que nos está viendo, doctor Torre, dice nada de esto se puede hacer sin complicidad policial. No, verdaderamente esta es una organización criminal que ha atravesado a gran parte de la policía, no a toda, por cierto, siempre dejamos a salvo esto, y la ha corrompido con dinero. Es mucho el dinero que mueve el narcotráfico. Esto es uno de los problemas más importantes, pero no es algo novedoso para la República Argentina. Ha ocurrido en Colombia, ocurre en México y ha ocurrido en algunos lugares de Ecuador, donde bandas mexicanas los han penetrado, los Zetas, etcétera. ¿Por qué no va a ocurrir aquí? Es el problema cuando estas organizaciones criminales adquieren todo este potencial. Sí, pero lo que sucede es que es mucha exposición para los dirigentes. Miren, acá hay mucha muerte, mucha sangre. Señor intendente, señor gobernador, resuélvalo. No hay mucha presión. Sí, pues yo creo que el Estado está reaccionando de alguna manera. Acabamos de ver este juicio donde hay 25 imputados, entre ellos muchos miembros de la Fuerza de Seguridad, que a muchos han quedado vinculados por escuchas que se han hecho. Claro. Otras fuerzas de seguridad los han investigado a ellos, la Justicia Federal los ha investigado, pero de cualquier manera ni remotamente podemos pensar que esta banda esté diezmada. Esta organización criminal está vigente. Tal vez esté algo reducido su potencial, pero sigue siendo sumamente peligrosa para la ciudadanía. En instantes volvemos con el análisis final.
Doctor Torre, nuestro repaso final. Giselle Rímolo, ¿usted hubiera tomado la misma decisión que la jueza? ¿Mandarla a la cárcel, a un lugar más cuidadoso que es el pabellón hospitalario? Seguramente tiene informes periciales del cuerpo médico forense que así le han aconsejado o así le han permitido a ella resolver, ¿no? ¿Y eso la preserva ahí adentro de, por ejemplo, ataques de otras internas que ella tanto teme? Yo creo, Tuni, que con el caso de Giselle Rímolo hay una voluntad jurisdiccional que cumpla su sentencia. Correcto. Si el camino es que en lugar de una unidad penitenciaria vaya a un psiquiátrico penitenciario, creo que es Le lo faltan 8 años, cumplirá 5 más o menos. 2 tercios hay que calcular. 2 tercios, más o menos 5, es lo que va a cumplir. Entiendo. Finalmente, en el caso de los monos, ¿esto es el final? No, yo creo que no. Yo creo que todavía sigue la estructura vigente, a lo mejor algo debilitada, pero hay que seguir para adelante. La provincia de Santa Fe entiendo que se está ocupando del tema, y creo que las fuerzas federales también, para tratar de destruir esa organización criminal, que es un peligro no solo para el lugar, sino para el país. ¿Y Matías Messi corre peligro de quedar preso? Yo creo que sí, en este punto vamos a ver por portación de arma. Por la aportación de un arma de guerra en condiciones de ser usada, ¿no? Veamos qué surge de la testificación de la sangre. ¿Muchos años preso o qué? ¿2, 3 años o...? No recuerdo, pero creo que la máxima es 5 o 6, si no me equivoco. O sea que no va a ser la máxima para nada, puede ser. No nos olvidemos que tiene un antecedente. Tiene un antecedente. Gracias, doctor Torre. Gracias, Tuni. Aquí, tomando los temas más calientes que se producen en nuestro país, pero tratando de explicárselos pericialmente y además tratar de ver qué es lo que va a pasar con ellos. Hasta la próxima.